En 1918, Freud rompió una norma del psicoanálisis cuando comenzó secretamente a analizar a su hija. Freud intentó analizar a su propia hija, lo cual, en mi opinión, es una forma de incesto intelectual o emocional. Ella era su enfermera, su secretaria, su hija. Ciertamente, era una relación muy cercana entre dos seres humanos. No había sexo, y creo que era la única cosa que no había entre ellos. Si piensas que el objetivo de la paternidad es educar a una persona para hacerla libre, claramente no era esto lo que sucedió en su relación, porque ella permaneció durante mucho tiempo siendo su servidora. Según sus propias teorías, él pensaba que los hijos querían matar a sus padres y ocupar su lugar. Y él tuvo en su hija su sucesora, por lo que no debió de sentirse demasiado amenazado. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, los peores temores de Freud acerca de las oscuras fuerzas del inconsciente se hicieron realidad. Aquello era una psicosis llevada al extremo y a escala masiva. Como era de esperar, los libros de Freud estuvieron entre los primeros que Hitler ordenó quemar. Estamos progresando. En la Edad Media me hubieran quemado a mí. Ahora se conforman solo con quemar mis libros. Entre aquellos libros estaba el más reciente y aparentemente menos prometedor, El malestar en la cultura. En él investigaba el enfrentamiento entre cultura y barbarismo. Cuanto más viejo se hacía Freud, más pesimista se volvía, porque todo lo que esperaba que podía aportar una sociedad cada vez más civilizada estaba empezando a desmoronarse. En otras palabras, el animal que es el hombre se había organizado en estos partidos políticos extremistas que estaban amenazando con destruir el mundo. A pesar de esta amenaza, Freud todavía se permitía tomarse unas vacaciones en el campo austríaco. Sus aficiones favoritas eran la lectura, jugar con sus perros y recoger flores. El 14 de septiembre de 1936, los Freud celebraron sus bodas de oro. Con 80 años, Freud era todavía el centro y la cabeza de esta gran familia. Todos estábamos muy cerca de él. Y también dependíamos de él. Me refiero a que él nos proveía de todo. Ya sabe, económica y espiritualmente. Era un auténtico proveedor. Era Moisés. El 13 de marzo de 1938, Alemania anexionó Austria y Hitler entró en Viena. A pesar del peligro, Freud se negó a marcharse. Pensaba que podía vivir su vida en Viena y que todo acabaría calmándose. Tenía muchos amigos poderosos, así que estaba muy protegido. Era el judío más protegido de Austria. Y no estoy exagerando. Freud necesitaba toda la protección posible. El 14 de marzo de 1938, grupos de nazis saquearon su consulta y se hicieron con más de $1.500. Yo nunca había sacado tanto por una sola visita, dijo Freud después de que se fueran. Una semana después, la Gestapo visitó a Anna Freud y la retuvo durante un interminable día en su cuartel general. El embajador americano en Viena telegrafió a la Casa Blanca. Por fin Freud, a pesar de la edad y de la enfermedad, le vio la cara al peligro y aceptó marcharse. No quería irse, pero afortunadamente acabó por ver la luz y se marchó. Creo que fue verle a Ana retenida por la Gestapo durante un día lo que le hizo decidirse. El 5 de junio, Freud, Marta y Anna salieron de Viena hacia París con destino a Londres. Al hacer la crónica de su salida, los periódicos de Viena se referían al trabajo de Freud como una especialidad pornográfica y judía. Las 4 hermanas de Freud no pudieron salir. Murieron en campos de concentración.
Días antes de su partida, el fotógrafo Edmond Enleman estuvo durante una semana en la casa de Freud haciendo un reportaje. Recuerdo el terror en su cara, su vulnerabilidad, el miedo que tenía. En cierto momento le pedí que se quitara las gafas y que me dedicara una sonrisa. Era una sonrisa apagada. Muy poca gente sonreía en aquellos días. Puesto que estuve allí casi una semana, me acabé convirtiendo en uno más de la familia. Y la señora Freud me enseñaba las fotografías familiares. Ana, especialmente, estaba muy deprimida. Me dijo que había descubierto una nueva mirada en la gente, la mirada de refugiado. En Londres, el propio Freud tenía la mirada de refugiado. Para empeorar las cosas, su cáncer se reprodujo y tuvo que soportar otras 2 operaciones en el invierno de 1938. Para entonces sus ideas sobre los sueños, la sexualidad y el inconsciente habían calado en la sociedad occidental. Aún así, Freud se sentía insatisfecho y descontento. El psicoanálisis era todavía algo controvertido, rechazado por muchos como una verdadera ciencia. Él se sentía el fundador de la gran ciencia del psicoanálisis, pero también sentía cierta amargura por tener que seguir peleándose a su edad para que se aceptaran sus ideas. Débil y cercano a la muerte, Freud siguió recibiendo pacientes y visitas. Una de aquellas visitas fue el artista surrealista Salvador Dalí, que aprovechó la ocasión para hacerle un interesante boceto. Freud celebró su 83 cumpleaños puro en mano el 6 de mayo de 1939. A mediados de junio, su cáncer era ya inoperable y el dolor era inaguantable. Años atrás, Freud había hecho prometer a su hija Ana que cuando llegara el momento, no les dejes que me atormenten innecesariamente. El 23 de septiembre de 1939, Freud le dijo que había llegado el momento. Murió aquella misma noche de una dosis letal de morfina. El médico le ayudó a morir en paz, y aquello fue una liberación para él. Ya no podían seguir operándole. Las cenizas de Freud descansan en una vasija etrusca de su colección de antigüedades. Siempre se había visto a sí mismo como a un arqueólogo de la mente, extrayendo los viejos secretos del inconsciente. Aquellos secretos ayudaron a dar forma a la conciencia del siglo XX y seguirán resonando en el siglo que viene.